gente de internet, bienvenidos al podcast de la Metalianza, donde nos gusta debatir de temas frikis, tanto como a ustedes. Yo soy su anfitrión, Gilberto Navarro, y esta tarde me acompañan los nerds más poderosos de esta alianza. El Jumian, amante de lo británico, Miguel Rodríguez. Gracias, Miguel. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias. Y el fanático de superhéroes, Axel Alonso. Hola, saludos a todos. El experto en videojuegos y manga, Omar Genety Echeverría. Un placer, siempre un placer. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro tercer podcast, ya tercero, que bueno, vamos bien. Hay que llegar a la marca del 5, luego del 10 y así en adelante. Vamos a platicar hoy porque como es tiempo de Día de Muertos, de Halloween, lo más apropiado es precisamente platicar de eso, de cosas de miedo, de terror y horror. Entonces lo primero que vamos a hacer es platicar pues sobre nuestro producto ñoño, obviamente, de miedo favorito, y después vamos a debatir sobre los monstruos de la vieja guardia contra monstruos más modernos. Les recuerdo a quien nos escucha que pueden escucharnos por YouTube, SoundCloud y iTunes. Ya estamos en iTunes, por fin. Síganos a través de Facebook y Twitter. Todo como La Metalianza Podcast. Los invitamos a dejar un comentario, una sugerencia, un like. Y si les gusta escuchar nuestras ñoñadas, pues a suscribirse. Pero pues antes de que empecemos y pasemos directamente a la carnita de nuestro podcast, solo quería comentar qué semana tuvimos las dos pasadas. Estuvieron cargadas de cosas súper frikis todos los días. No había día en que no hubiera descanso. ¿Qué tuvimos? El tráiler de Star Wars, el tráiler tráiler final de The Force Awakens. Tuvimos Volver al Futuro, el día de Volver al Futuro. Tuvimos El Señor de los Anillos. Los festejos por el 60 aniversario de la publicación de la primera novela. Tuvimos también, hubo otra cosita que también se hizo ese Bueno, día. ya se liberó el tráiler de Jessica Jones de Netflix. O sea, todos los días hubo algo, bueno, la mayoría de los días Sí, hubo 4 de 7, está bien. Fue una muy buena semana para... También en el caso de los cómics de Marvel, también ya empezaron a salir ya los nuevos cómics que ya corresponden a la etapa después de Secret Wars, la nueva versión. Entonces, All New, All Different, ¿no? Sí, All New, All Different. Entonces, a ver qué tal. Yo no he leído ninguno todavía, así que esperemos que estén bien y que tengan buena dirección. Y pues sí, o sea, solo quería hacer como ese comentario porque a mí me sorprendió la cantidad de cosas que hubo y pues eso está muy padre, ¿no? Porque la gente se va dando cuenta que la ñoñez los rodea, aunque ellos no se den cuenta y está siempre ahí con ellos y los fastidiamos, pero pues está bien. Y yo creo que tal vez ahorita estamos como que apenas calentando motores ahorita para la etapa que ya se viene de invierno, que se viene toda la bola de películas, series. Uh-huh. Y en el 2016, que sí, además pinta de ser extremadamente ñoño. También. Sí, es el precalentado. Sí, o sea, esta semanita fue como la introducción para que se vayan aclimatando a lo que viene y que los cines van a estar llenos de entusiastas. ¿Alguno de ustedes consiguió la Pepsi? No, sí. No. Sí, yo solo sí. Axel, te maldecimos todos. Sí, no. Yo nomás la vi. Ódienme más. Yo nomás la Su vi. envidia me alimenta. La envidia me alimenta. Jo, 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 jo. Es que se agotó desde una semana antes, ¿no? Pues es raro, porque la promoción salió el 16 de octubre, para estar como adelantado a las funciones de Volver al Futuro. Yo la conseguí al día siguiente, no fui a ver ninguna película, nada, fui por mi combo. Y ayer de las palomitas. No, casi muero ahí de sobredosis de azúcar y sal. Y ayer en el cine tuve la oportunidad de ir a ver Volver al Futuro 2. Y el combo estaba vendiéndose, fuimos en el Cinemex de universidad, estaban ya vendiendo el combo y había vasos aún disponibles. ¿En serio? De esa cosa como de cazarlos en sucursales, sí, debían animarse aunque se no vas a comprar el combo. Porque... Ajá. Sí. ¿Está bonita? Sí, está bonita y en algún momento cuando la compré el chico de la caja me dijo, es que no o sea, se parece la botella pero no es como el de la película, Tuvimos ahí una discusión y ya volviendo a ver la película creo que sí lo respetaron, o sea, ahí tiene unos detallitos. Tiene detalles del logo. Ajá, el logo y la base de la botella está mal hecho, la botella se cae todo el tiempo, pero sí se parece y sí está como respeta el diseño de la película, o sea, la escena en la que ves a Michael J. Fox tomando de la botella en su fase hija de Marty, momentazo de su momento drag. Sí. Su momento drag de Michael J. Fox, yo sentí que sí se parecía a la botella, pero bueno. Exacto. Vale. Pues
Vamos a arrancar ahora sí con la parte ya de terror. Vamos a de poner horror. cortinillas de miedo. Ah, ¿sería? En cada una. La risa de Vincent Price de Thriller, que siempre es maravillosa. Esa la vamos a poner para cada, entre Para cada cambio, corte. sí, entre cada corte. Pues vamos a hablar ahorita de cuál es nuestro producto de terror favorito, qué es lo que más nos ha gustado en libros, películas, cómics, series, el producto que a ustedes más les guste, que sea de terror. ¿Quién le gustaría empezar? Yo digo entonces que Miguel. A ver, Miguel. Yo voy a empezar diciendo sobre un libro que después fue adaptado para una película animada. La técnica fue en stop motion y salió en el año 2009, que es Coraline. Fue escrita por Neil Gaiman y, bueno, para quienes no la conozcan, que probablemente varios sí, pero para quienes no, es sobre una chica que se llama justamente Coraline, que vive en la casa con sus dos padres y se encuentra aburrida hasta que descubre una misteriosa puerta, la cual atraviesa y se encuentra que es como una especie de como lo que ella vive, pero un poco distorsionado, y se encuentra con sus dos padres que tienen unos ojos de botones. Que eso es bastante... Ya, o sea, de Sí, entrada eso sí. ya es muy creepy. O sea, Sí, los ojos de botones creo que lo que muchos recuerdan de la película, y sobre todo la madre, que es como, bueno, la otra madre, así se llama el personaje, que es como la parte, que es como el personaje que más se recuerda de la historia, que pues sí es la otra versión de la madre de Coraline, pero que tienen sus ojos botones ahí como cosidos. es que por más trillado que parezca, o sea, los ojos sí son como ventana del alma, y cuando algo no tiene ojos, o por lo menos los cambias por otra cosa, inmediatamente el creep factor aumenta un Y montón. más botones cosidos, que digamos Sí, que tiene como ajá. su significado y su referente como muy creepy en los muñecos. Sí, porque no todo es esto. justo de que tal vez no le puedas ver los ojos o tenga los ojos tapados, no, sino que sabes de que esos ojos están cosidos, y además de que a Coraline le hace la propuesta a la madre para que se quede en ese como mundo donde aparentemente ella es consentida y si la está pasando de manera agradable, que la madre le quiere coser los botones en los ojos, lo cual todavía lo hace un poco más creepy. Y pues este libro, que fue escrito por Neil Gaiman, de hecho creo que es de sus obras infantiles, que es de las más como reconocidas. Y además infantil, o sea, hay que Sí. asustar a los niños. Sí, que creo Es que... divertidísimo. Es divertidísimo. Pero creo que ¿Por qué creen pero creo que es muy valioso eso, porque hoy en día como que se tiene como que ese... ¿Miedo? Sí, exacto, como ese miedo a evitar como que, no hay que meterles cosas de miedo a los niños, y creo que es importante. Vayan a mojar la cama. Pues hay una historia bien chistosa que él mismo refiere, en donde fue a una librería y preguntó cuál era su catálogo de historias de terror para niños de 3 años. Entonces dice que lo miraron feo y como se salió con las manos vacías, pues decidió empezar a hacer algo en esa temática. Si no hay, O pues sea, lo hago yo, yo. voy a Sí, llenar, ese es- voy a poner mis propios libros infantiles de miedo. con juegos de Y además de que Con también... ojos de botones y mujerzuelas. Además de que hay que tomar en cuenta de que, o sea, aunque sí está dirigido para niños, creo que también muchos de los lectores que pues han leído el libro o han visto la película, creo que también hay una parte muy importante de adultos, y que sobre todo el mensaje que creo que da el libro, que bueno, tal vez se pierde un poco en la película, porque en la película tal vez crean un poco más el sentido hacia la parte más como de aventura y Ujú. hacia el combate, hacia la cuestión de la otra madre, que es como el monstruo, que es la cuestión como de la valentía, de enfrentar tus temores, tus miedos, que está muy bonito ilustrado ahí en el libro, y que por desgracia, o sea, de hecho, el libro está muy bien adaptado a la película, sí, Ujú. hay que, lo debo Reconocerlo. aceptar, y de hecho es muy, muy, muy cortito, entonces obviamente en la película le agregaron pues escenas de más y Ujú. metieron otros personajes para obviamente llenar el tiempo mínimo para un largometraje. Pero que se omitieron creo que una escena que era como, ¿Clave? creo que sí, que era como la única, y donde ahí se sentaba más el mensaje, que es justo cuando ella va a enfrentar a la otra madre, y ella está como temerosa y va a entrar como que a ese túnel, y está como con un gato negro, Con el gato negro. sí, con el gato negro, Que y, ahorita ¿Tiene nombre? ay, no me acuerdo, Sí, pero ¿no? Pero bueno, digamos, con un gato negro que es el que la va guiando en su aventura. Y
pues ella tiene mucho miedo y al final dice, no, creo que es algo que todos tenemos miedos, pero debemos salir adelante y enfrentarlos y combatirlos. Y como lo pone Neil Gaiman, que aparte es un autor que creo que bueno, escribe muy bonito, la verdad. Inspira, sí. Sí, Inspira. tiene un lenguaje muy poético, pero no por eso no sea comprensible. Lo hace de una manera muy bella esa escena. Y entonces ella decide entrar de nuevo a ese mundo paralelo justamente para rescatar a sus padres y enfrentar al monstruo. Entonces, bueno, tenemos ese libro y la novela, entonces creo que ese es uno de los productos que a mí más me gustan y de hecho a mí me acercó a Neil Gaiman y ya de ahí di el salto a ¿De a qué The año Sandman. es Coraline? Coraline, la no la película. película, el libro. ¿El libro de qué? Pues tuvo que haber salido creo que a principios... No, es después de los 2000. Es post-Sandman. Sí, es Post-Sandman. post-Sandman. Sí, tuvo que haber salido después del año 2000. Ok. Porque la película salió en 2009, pero no pasó tanto tiempo. Sí, tanto tiempo de que vaya a aparecer la adaptación después de la ¿Y no publicación. hicieron adaptación en cómic? Sí, de hecho hay una adaptación que la hizo P. Craig Russell, que ya había trabajado previamente con Neil Gaiman para, justamente había hecho otra versión de The Sandman, una de las historias de aniversario, que creo que es, si no me equivoco, es Dream Hunters, que está inspirada como... Creo que fue uno de los aniversarios que tuvo de Sandman, que es una historia que está ubicada en Japón, que creo que es un zorro que se enamora de un monje. No, pero esa historia la ilustra, creo, Shigeshi. Sí, es que primero la hizo como... la hizo Yoshitaka Amano, que es el dibujante. Sí, de es que Final primero la Fantasy. sacó como novela y con las ilustraciones de él. Papito a mano, por Ajá. favor, ¿no? Con él. Y de hecho, si Más ven las respeto. ilustraciones de él, Sí. son bellísimas. Y después creo que como tuvo muchísimo éxito, hicieron hacer una adaptación tal cual a cómic que fue hecha por P. Craig Russell. Entonces, este dibujante fue el que hizo la adaptación para cómic de la novela. Y de hecho también ha tenido tanto impacto que hasta creo que hicieron musical. Hay ¿De un musical. Coraline? Wow. Sí, hay un Wow. musical de Coraline que hicieron. Creo que fue también, creo que como a los 1 o 2 años después de que salió la película, hicieron un musical. Que si buscan imágenes por internet, sí se ve muy creepy. Cómo lo montaron, sobre todo justamente por lo que comentábamos hace un momento de la imagen de la madre con los botones y al final Ajá. cómo ya se muestra como su verdadera forma. Sí, es muy terrorífica ya verlo en vivo y seguro en teatro tuvo que haber sido una imagen muy impactante. Además los diseños del otro mundo, porque si Sí. la película se veían delirantes, me imagino en teatro. ¿Saben qué me imaginé? Imaginen Coraline dibujado por Dave McKean, que hace las portadas de todos los de Sandman y toda la ilustración de Arkham Asylum. Entonces Ujú. imagínense, o sea, si de por sí... Hay una edición la cual él sí hizo las ¿Sí? ilustraciones, sí. Hay una edición y sí La están voy a buscar. y sí están o sea, no están tan terroríficas, o sea, pero sí tiene como que el toque de Dave McKean que sí está... Es que Dave McKean sí que se echó está unas... dañado. O sea, vean las portadas de Sandman y sí, Sí. es como... ¿qué está pasando aquí? Y de hecho hay otra historia de Neil Gaiman que es... Ay, se me fue, que es algo ay, se me fue ahorita el título, que es algo del cementerio. Creo que es el niño del cementerio. Bueno, ahorita no me acuerdo. Y que también inicia con una escena muy violenta. Bueno, la historia va sobre un niño que es perseguido por un asesino y se refugia en un cementerio donde al final es criado por todos los espíritus que viven ahí. Pero empieza la historia de una manera muy violenta, que es con el asesinato de toda la familia. Y Dave McKean hace las ilustraciones y de la forma en que como está ilustrado, sí tiene esa parte como de terror y violencias, o sea, sí está muy fuerte en las primeras páginas y ya después obviamente va siendo, conforme se va desarrollando ya va metiendo otra parte de fantasmas y es muy bonita también esa novela, pero creo que yo no la consideraría tanto tanto hacia el lado de terror, sino más hacia la parte de lo sobrenatural. Vaya, sí, la verdad es que Coraline está... Yo cuando la fui a ver al cine me impresioné muchísimo. Igual Henry Selick, que es el director, que no hay que confundir, porque ese es el error Y de la toda gran- la vida. Ajá. Que como dice, de los creadores, del director del extraño mundo de Jack, de Nightmare Before Christmas, uno dice, pues es Tim Burton. Y error. Sí. En realidad, Tim Burton hizo el poema, que después se adaptó en un guión y después Henry Selick dirigió la película y entonces pues es el director de Coraline.
Entonces hace un trabajo extraordinario. Qué paciencia para hacer stop motion. Y además de esa manera tan fluida y tan característica que tiene, pues, como Henry Selick. No sé si ahorita vaya a tener otro proyecto, si es que tiene... No de es... hecho, iba a adaptar justamente esta novela que estaba comentando del niño en el cementerio, la iba él a adaptar nuevamente con la misma técnica de stop motion, Ujú. pero creo que el proyecto quedó en pausa, entonces ahorita la verdad no sé. Esas pausas que ya Esas conocemos, malditas pausas. Sí, que ya jamás sé. se hacen. Y para mí se me hizo muy triste cuando me enteré esa noticia porque de verdad también esa otra novela es muy, muy, muy bonita. Y pues sí, que es una lástima que ahorita esté en pausa. No sé si lo haya retomado el proyecto, pero sí es una lástima que se haya atrasado y se haya como que pospuesto. Sí, no, qué horribles son esas pausas, entre comillas, gigantes, porque todos sabemos que esa pausa es como, iba a decir como el famosísimo, hay que darnos un tiempo, Sí, totalmente. no existe. Y sabemos cuál es al final que eso es como que la preparación para allá. Ajá. Vamos a terminar esta relación. Entonces, qué horrible. Qué bonito lo dijiste, lo hubiera dicho con más groserías. Sí, fui muy políticamente correcto. Exacto. No eres tú, soy yo. No Para, estamos listos para todos los ñoños de oídos sensibles. Bueno, ahora tú, Omar, cuéntanos, ¿cuál es tu favorito de terror? Pues es que primero tengo que iniciar diciendo que a mí me choca el terror por el terror, ¿no? Estas historias en donde llega una amenaza y empieza a matar a medio mundo, o más bien nadie se defiende, es algo que a mí, desde que me acuerdo, siempre me ha chocado, ¿no? Entonces, mis referentes por excelencia son, para ser más precisos, estas fuerzas que se anteponen a los monstruos, ¿no? Entre ellas, ya lo referí al podcast pasado y así como Batman, siempre voy a caer en algún punto de la vida y es como, ya vas a empezar, tío Echeverría, ya vas a empezar otra vez con esto, pero Kamen Rider es por mucho los primeros 3 episodios de 1971, uno de mis referentes por excelencia de esta fórmula. ¿Por qué? Porque a pesar de que mezclaba a tipos muy chisis en trajes de hula espuma, se daban a la tarea de que, como un experimento formal, pues había asesinatos, había atentados, había monstruos, que eran esta cultura del Kaizoningen, que es el humano modificado para o ser un cyborg, justiciero, o ser un monstruo. Ujú. Entonces, pues ver un tipo vestido de saltamontes que se rompe el hocico con vampiros, todos estos monstruos tipo el santo, pues también los japoneses se los apañaron. De hecho, hubo dos seriales, uno en donde se enfrentaban a Sabotagrón, el demonio mexicano, que era un demonio, Órale. pero pues tenía una espada de cactus y aparte pues iba dejando por todo Japón bombas de cactus. Estereotipo mil. grandote, sí, ¿no? Pero qué estereotipo, pero era estaba de chido. cactus, genial. No, era bueno y tenía como pico de perico y unas cosas así bien locas. Y otro era Pirasaurus, que era un luchador completamente. Aparte, los villanos de Kamen Rider, no tengo el dato de cómo inició la referencia, pero todos los villanos de Kamen Rider, los Minions, los patrulleros, para quienes están familiarizados, por ejemplo, con Los los Foot Power Rangers, Soldiers. Sí. los Foot Soldiers, Ajá. son luchadores, ¿no? Así tienen su mascarita de ¿Sí? luchador mexicano, ¿sí? Y pues entonces Kamen Rider va por toda la ciudad resolviendo misterios, salvando chicas, bailando a gogo. ¿Sí? ¿No? Porque aparte hay unas secuencias súper psicodélicas, ¿no? Súper cheesy. Y hay Manda. muerte de personas, y hay muerte de niños, y hay una serie de cosas que Kamen Rider tiene que resolver, ¿no? Entonces, como que eso de la censura todavía no estaba bien delimitado. Y esos 3 episodios en concreto, pues eran, bueno, todavía lo extendería, ¿no? Porque los primeros 3 episodios abarcan un primer Kamen Rider, después este actor, que interpretaba a Hongo Takeshi, se rompe las piernas, tiene que, para no hundir el barco, pues traen miren, tenemos a Kamen Rider 2 que antes de irse a salvar el mundo, el Kamen Rider número 1, pues Kamen Rider 2 salió Hacerle el me paro. salvó y ahora yo tomo su lugar aquí en Japón, ¿no? Entonces, son otros 10 episodios en donde se enfrentas a hombres lobo y demás, ¿no? De hecho, hay una secuencia, esta secuencia solo sale en el manga. Shotaro Ishinomori, que es el creador visual de Kamen Rider, Ujú. y también le debemos otros grandes pilares del manga, como Kikaider y Cyborg 009 y N cantidad, ¿no? De hecho, es el mangaka que está en el récord Guinness como el que más producción ha hecho en ¿En toda su récord vida. Guinness? Sí, ¿no? Ese es una institución el hombre, ¿no? Ajá. Pero Shotaro Ishinomori es una secuencia bien interesante y de hecho lo refiere varias veces a lo largo de su carrera. No sé qué fijación él tenía con los crucifijos. Entonces,
Kamen Rider, Qué que extraña creo qué que extraña fijación. fijación. creo que es el Crucifixión. primero en hacer esto y ya después lo repite con otros héroes. Está peleando. Kamen Rider no puede volar, ¿no? O por lo menos el primer Kamen Rider no puede volar. Hay otros que sí. Entonces está peleando en el manga contra un hombre, un vampiro, que es Batman, de hecho, así se llama. Y que curiosamente, es como. Es igual a Man-Bat de Batman, ¿no? Ajá. Es Ajá. exactamente igual, ¿no? Pero Solo se llama versión Batman. japonesa, ¿sí, no? Pero lo agarra. Kamen Rider tiene la habilidad de saltar súper alto, ¿no? Ahí era uno de sus poderes, si lo Ujú. queremos ver así. Entonces lo agarra de las piernas y lo estrella en el crucifijo y pues este crucifijo le entra por la espalda y le sale por el estómago y episodio terminado, ¿no? Los niños japoneses estaban curtidos en esto de la violencia gráfica. Sí. Y ese es un referente que gore. siguió siendo a lo largo de su carrera, ¿no? Estaba medio loquito. Ujú. Y pues eso es algo que a mí me gusta mucho porque pues tiene todos los elementos que a mí me pueden gustar en la vida. Cosas chisis, justicieros y eh, sentido de justicia ultraviolento contra las fuerzas del mal, ¿no? Pero entonces así como de terror es más como las fuerzas o sea, te gustan los productos de terror, pero más en el sentido de la unidad que se encarga de destruirlos, o sea, como Ajá. Van Helsing. O sea, andas. Que yo, por ejemplo, a mí no me gusta Van Helsing. Se me hace demasiado exagerado, pero bueno, no pueden confiar en alguien que está hablando de un tipo que incrusta a un vampiro monstruo en africano. en un Ajá. crucifijo, ¿no? Pero en gusto se rompen géneros. Y en ese mismo móvil de cosas que pelean contra cosas que se supone Ajá. dan miedo, también hay un cómic que a mí me gusta, son una belleza de 4 partes que se llama Jungle Gym. Es un spin-off de una serie que se llama 68, ¿no? Son zombies en Vietnam. Entonces, soldados, Genial premisa. ajá, Sí. ¿no? Vietcong, full Vietcong, con todas las artimañas de la guerrilla, más de repente esta avanzada de zombies. ¿Qué tipo de zombies son? Son el zombie clásico. De hecho, toman mucho la referencia del cometa de Romero. Ya ven Mm. que en los primeros trabajos de Romero, los zombies Ajá. llegan porque pasa un cometa y de alguna manera eso hace que los Esa muertos se energía, levanten. sí, Sí. sí. Igual aquí, ¿no? Creo que es el mismo universo, de hecho, ¿no? Solamente que son historias centradas en Vietnam. Ujú. Y este cuate Jungle Jim es como la sucesión del manto, es una cosa bien extraña, porque es un tipo con una máscara de gas. De hecho es muy diferente al Hong, por ejemplo, de Resident, ¿no? Ujú. Ahorita les voy a comentar bien por qué. Es un tipo con una máscara de gas que es una máquina de matar absoluta. Entonces llega este Jungle Jim armado hasta los dientes. Entonces, esta onda del One Man Army. Ujú. Y libera a unos prisioneros, ¿no? Entre ellos hay un cuate que se le junta y pues se pone a seguirlo en la jungla hasta que el Vietcong, en un ataque que ellos no se esperaban, termina matando al Jungle Jim original. Que resulta que el Jungle Jim original en realidad no era el Jungle Jim original. Y lo explican. Que en realidad Jungle Jim era un sargento que pues todas las podía, pero que cuando llegaron los zombies terminó perdiendo la vida ahí. Y este heredero de Jungle Jim salió sin nada más que una máscara de gas y pues decidió buscar al zombie de su sargento para matarlo y que su espíritu descansara. Entonces, como no puede cumplir esto, este prisionero decide tomar la batuta de ser el nuevo Jungle Jim y pues es un cuate bien enclenque y bien débil, pero empieza a tener una doble personalidad al momento de ponerse la máscara. La máscara no tiene motivos mágicos, no, solo es una máscara de gas Ajá. y punto. Un placebo. Un placebo, Ajá. ajá. Más de la psique. Sí, y pues empieza a barrer con todo Vietnam hasta pasan miles de cosas, ¿no? Se topa con incendios de napalm, Claro. se enfrenta con varias unidades del Vietcong, con otros mercenarios que no tienen nada que ver, con los cuerpos de paz, y siempre es esta dualidad que se pone la máscara y comienza a balacear. ¿Era americano? Ajá, era americano. Y es güerillo, sí, clásico. Sí. Sí, o sea, ahí es güerillo y clásico. Pero las secuencias de acción están muy bien elaboradas y el factor del zombie como que le hace justicia a esta vieja guardia del zombie lento que pues va en hordas gigantescas. Ujú. Y pues que aparte nadie sabe qué carajos son, ¿no? Nadie se refiere a ellos como... Y aparte hace referencias a la cultura popular, entonces tiene este factor tipo Deadpool en donde Jungle Jim se habla en su cabeza mismo? y Jungle Jim se responde.
Y hay así, ¿no? Entonces está luchando contra él mismo para que la máscara no lo devore, está Wow. luchando contra zombies y todo es diversión, explosión y elefantes que se mueren en escenas super gore. Particularmente, eso es muy chistoso porque particularmente no soy muy fan del gore, Ujú. para nada soy fan del gore, pero de alguna u otra manera las cosas que más me gustan en la vida tienen un factor de gore impresionante. Qué contradictorio. Sí, ¿no? Como Batman No me y gusta Alita, el gore, sí. No pero- me gusta el gore, pero pues las cosas que me gustan Ahí están está. plagadas de Ajá. eso. Y así y todo esto lo uno con lo siguiente. Alguien de quien siempre hablo porque es el encargado de mis pesadillas más profundas es Stephen King. Entonces, pues, no voy a hablar de obras en concreto, sino más el domingazo de Stephen King, Ujú. en donde de repente pasaban alguna historia en el 5, pasaban alguna historia en televisión, y oh, sorpresa, Stephen King la había escrito, ¿no? Como el caso de eso, como el caso de Cuyo, como el caso de Sueños de Libertad, que no es de terror, pero me sorprendió mucho que Sí, era, ¿verdad? que era de Stephen King, etcétera, etcétera. O sea, tiene una producción impresionante. Entonces, pues a mí siempre me dio mucho miedo este factor de... Y además todo está hecho en Maine, USA, ¿no? Ujú. Entonces, Maybe. maldito pueblo en donde salen insectos gigantes, salen payasos que en realidad son entes interdimensionales que devoran el miedo de la gente, un larguísimo, etc. Ujú. Y un mono, ¿no? El mono también es horrible. Hace poco estaba releyendo La Niebla, entonces el mono es como el de Toy Story, pero causa asesinatos cada vez que hace yang, 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 y se comunica como telepáticamente. Entonces, entre todo eso, algo que a mí me gustó es que a partir de su gran obra, bueno, su autodenominada gran obra que es La Torre Oscura, ahorita no sé si quieres hablar, Ahondar en eso. ahondar Bueno, así que esto en esos empieza y te ahondamos. Bueno, yo, así Hablamos voy- un poquito. En, Ahí- en La ahí- Torre ahí te- Oscura es es un personaje que es como un vaquero, que es el pistolero Roland Deschain, que va por el desierto buscando un cuate que es el hombre de negro, ¿no? Voy a tratar de no hacer spoilers, pero Ajá. Sí, porque decir por qué además la historia es importante. muy extensa y La historia es endemoniadamente extensa. le tardó a Stephen King muchísimos años. Se empezó a en, escribirla desde los 70. sí, los 70 y la terminó, creo que ¿Cuántos años tiene ese hombre? No, ya sí, ya está muy grande, pero creo que la es un Torre- cyborg. Es un la cyborg. Torre Oscura sí le llevó Reemplaza sus partes. una buena Sí. parte de su carrera, sí abarcó escribir la Torre Oscura y de hecho es una, bueno, una saga de 7 libros. Los primeros 4 creo que fueron escritos como con cierta periodicidad, como de un ritmo más continuo, pero el 5, 6 y 7 sí los había dejado como que ahí un poco olvidados. Y ¿O se para los aplicó que... la R.R. Martin? No, No, no creo era- que se enfocó, creo que otros proyectos. Es que está bien chistoso porque, o sea, hablar ahorita de este punto es hablar hasta de conspiraciones prácticamente, ¿no? Y ustedes saben aquí que soy medio loco con las conspiraciones. Si llego a tener un desorden de estrés postraumático, por favor me sacan del aire. Sí. ¿No? De una vez le aviso a la audiencia que estoy bien loco con eso. Pero ese es el punto. Yo era un niño que, como muchos en la primaria, pues vimos eso y quedé choqueado, ¿no? Y era el tabú y también meterse a la regadera era una lucha conmigo mismo, ¿no? Y los globos me aterraban, N cantidad de cosas. Entonces, en esta misma dinámica de cosas que se enfrentan con las cosas que dan miedo, Roland Deschain, él vive en... Ay, Pues- se me fue el... Es referencia a la Tierra Media, no Un acuerdo poco. bien. Sí. Sí, pero o sea, ahí en la Torre Oscura hay Rohan. referencias a... Sí, hay varios referentes a Todo. varias obras como importantes de la cultura. Sí, hay unas referencias como muy, El Señor de los Anillos. En los últimos libros hay referencias a Harry Potter, por ejemplo. También al Mago de Oz. O sea, hay varias obviamente, para muchos es considerado como su magnus opus, o sea, como su obra máxima de Ujú. Stephen King. Y él también lo ocupa, bueno, tal vez habría que definir eso de que Roland Deschain va persiguiendo al hombre de negro porque lo que él quiere es destruir, ha destruido como que varios mundos y quiere evitar que llegue a la Torre Oscura. que es la conexión de todo el Ajá. multiverso de las historias de Stephen King. Y, O sea, aquí es donde empiezo a y hablar. también del deep. universo en general, y es justamente ahí donde también Stephen King aprovecha para volver a retomar personajes de otras de sus novelas, las vuelven a aparecer dentro de la saga La Torre Oscura, o referencias a ciertos eventos de que hubo en otras novelas, se hacen referencias, se hacen guiños, entonces sí hay mucho, pues tal vez o sea, no es necesario que leas toda la obra de Stephen King para entender La Torre Oscura, pero si Es has leído, recomendable. pero si has leído, o sea, pues has Sí, leído, has leído, si has leído varias, pues es como
un tipo easter egg para ti, así que, sí, claro, aquí está ¿Cuál refiriendo. easter egg? No, esa madre, estuve soñando con esa madre semanas, ¿no? O sea, mi novio y yo tuvimos que parar la lectura porque de plano ya era llenar la pared con hilos rojos y mira esto aquí se conecta con esto acá, ¿no? Entonces, Roland Deschain viene de Galad, si no mal recuerdo, ¿no? Que es un pueblillo, él es príncipe de ahí, ¿no? Todo es atemporal porque él es o sea, él tiene pinta de vaquero, pero pues ya hubo una guerra nuclear, pero pues persigue al hombre de negro y tocan a Jude en la pianola y cosas bien exóticas. Entonces, en esta odisea por salvar la Torre Oscura, por llegar a la Torre Oscura y por vencer al hombre de negro, pues empieza él a tener, Roland Deschain, contacto con todos los multiversos, ¿no? Empieza a pasar de un lado a otro y se topa con varios personajes. Lo delicioso y lo exótico es que si te lees algo de Stephen King, te da pistas en la Torre Oscura y te empieza a llevar por un delirio bien cañón, ¿no? Ya me dio miedo, ya me estoy hiperventilando. Ya estás mal vibrando. Ya estoy mal vibrando, ¿no? Ya... He leído muchas entrevistas de Stephen King para ver si ese güey está loco. O sea, bueno, que tiene cara de loco. Por sus experiencias en The Shining, pues el dude estaba bien tocado con las drogas, ¿no? En ese periodo de su vida. Ahorita ya creo está... Y sobre todo con el alcoholismo, específicamente. Con el alcoholismo. Shining. ¿Y la coca o qué? Sí, creo que sí le daba la coca. Sí. Sí, pero creo que... Refiere que él dejaba a sus hijos bien coco a la escuela y que que él ni siquiera sabía de esa cuenta. Que de hecho hasta escribió Cuyo y no recuerda haberlo escrito. ¿Qué es esto? La novela que escribiste. ¿En qué momento? Al inicio de su carrera, antes de sacar Carrie, que es su primera obra, su primera novela, pues él dice que tiene como que esta visión en donde un hombre de negro va por las vías del tren y pues este hombre de negro pues va refiriendo que es maloso, es violador, es asesino y es destructor de todo y la maldad absoluta, ¿no? Y que ese personaje el que le llegó la inspiración de la nada, pues lo acompaña desde el principio de su carrera. Entonces empieza a dar miedo el punto en donde de repente te habla de la conexión entre multiversos y yo creo que está bien cómodo tomándose un chocolate, pero hace que sus lectores pensemos que en verdad tiene contactos con intradiegéticos, con cosas del más allá, del más acá, quién sabe, o sea, te da una impresión. Si te metes en el universo de la Torre Oscura, te dejas en sensación de, neta todo sale de su cabeza, neta todo esto sale de su cabeza. Y además es si muy esto curioso. Sí le pasa? Ajá, y esto sí le pasa, porque hasta le preguntan ¿y usted cree en todo lo que escribe? No, pues yo soy padre de familia, así, bien normal. Sí, y te digo, aparte es muy curioso que en las últimas 3 novelas, sin profundizar mucho para no dar spoiler, pero sí se manifiesta Stephen King como un propio personaje dentro de la historia y que justamente para explicar como de qué es lo que está pasando y es muy bueno, a mí se me hizo muy interesante su participación, él como como un propio como él mismo dentro de la historia y aparte que resulta ser un personaje clave. Conozco a varios como fans de la Torre Oscura que no les gustó mucho la idea de que él se haya como metido dentro de la historia, pero a mí se me hace muy interesante esa cuestión de cómo él participa dentro de la historia, porque al fin y al cabo sí él, o sea, para él, como tú dijiste, como lo acabas de decir ahorita, la Torre Oscura sí ha sido parte muy importante de su vida, ha marcado diferentes como que momentos, y es más, creo que cuando tuvo un accidente, Stephen King tuvo un accidente en el cual él creyó que lo atropellan, que ya iba a morir, y después dijo, no me puedo morir sin haber terminado la Torre Oscura, y ahí fue justamente cuando ya sacó ya las últimas 3 novelas. Entonces, él ya acabó como tal de escribir la Torre Oscura. Sí, ya está más que terminada. Nada más creo que ha sacado creo que hace como 5 años o 4, sacó nomás como una pequeña como novela, pero es como un intermedio creo que entre el 4º y el 5º libro, pero no es como una continuación de la historia. Ajá, del 7º, es como una aventura es maldad, más. Nada más nos quiere trolear. De hecho, el final de la Torre Oscura sí es como les advierto que les voy a romper el corazón. Y uno dice, no, ¿cómo crees? Y les advierto que si lo terminan de leer, vienen y le reclaman. Ajá, o sea, te dan ganas de irlo a golpear a su casa. Pues es como los finales de muchas series, obras, que es muy difícil de que cuando... El final, más bien el es final difícil de llega a digerir. complacer a todos. Sí.
O sea, no es que sea un mal final, o sea, hay que aclarar, pero es que si Te lo seguiste echaste. a Roland, es como bien difícil de digerir, Ujú. es cruel para el lector, independientemente Ujú. de lo que pasa en la historia, es muy cruel para el lector. Rayos. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Axel, que nos va a contar cuál es su producto favorito. Bueno, pues para no desviar mucho el tema, Ujú. voy a hablar yo de Lock and Key, que es un cómic de terror Te pasa. de Joe Hill y Ay. de Gabriel Rodríguez, un dibujante chileno. Ahora, esto ya todos lo saben. Joe Hill, su nombre completo es Joseph Hillstrom King y es hijo de Stephen y Tabitha King. Ah, Joe Hill se volvió su nombre artístico del 97 al 2007 para que su carrera Claro. no empezara bajo la sombra de Stephen King, pero pues el cuate ya agarró a las propias. La película esta de Daniel Craig No, Daniel Radcliffe. de Daniel Radcliffe, un inglés llamado algún Daniel. El que hizo Harry Potter, Ajá. pues. De este Daniel Radcliffe, de Cuernos. está escrita originalmente por Joe Hill. Mm. Y bueno, ya para no divagar mucho, Lock and Key retoma como esta idea de las casas malditas y empieza con una historia. El nombre te da como ya algunos indicios. La familia Locke está en el bosque, en su casita de campo muy contentas. El hijo mayor, como todo hijo mayor, odia al papá, los hermanos menores están jugando. Es la historia de del papá, la mamá y los tres hermanos que son Bob, es Bob, Tyler y Kinsey, son tres hermanos, los Ujú. hermanos Locke, y el chiste es que ese fin de semana super pacífico se acaba cuando al papá lo mata uno de sus alumnos. Llegan dos alumnos de la escuela y Tal cual, como masacran en al Estados papá. Unidos. Sí. No, pero están en la casa, o sea, ellos llegan al bosque y matan al papá, te dan a entender que violan a la mamá, o sea, el inicio es muy fuerte, Ujú. y ya a partir de ese hecho súper traumático, la familia decide mudarse a un pueblo llamado Lovecraft. De hecho, el primer volumen de la... Qué apropiado. Sí, exacto. El primer volumen del cómic se llama Bienvenidos a Lovecraft. Y entonces es la historia de cómo los hermanos, sin saberlo, tienen que resolver una historia de maldiciones y de espectros y de demonios que lleva persiguiendo a su familia durante generaciones. Sin dar muchos spoilers, digamos que la casa de la familia Locke se fundó durante la Revolución Americana en un portal demoníaco. En un cementerio indio. Ese es No. clásico. Sí, wow. No, en un portal entre dimensiones Ajá. demoníacas. Entonces, el antepasado de la familia creó llaves como para encerrar estos poderes y estos demonios. Ujú. Y todas las llaves abren distintas partes de la casa. Todas las llaves tienen propiedades así como extrañas para teletransportarte, meterte a la mente de la gente. ¿Es más como monstruo de la semana? No. O sea, es un solo monstruo, por así Mm. decirlo. Un espectro que está coordinando todo desde las sombras para manipular a los hermanos para que abran la... Es que todo se gira en torno a una llave, la llave Omega. O sea, son muchas llaves, pero la llave principal es la que abre la puerta al mundo de los demonios. Ujú. Pero digamos que en todo el Inter ves a los hermanos descubriendo y lidiando con los poderes que les dan las llaves. Y digo, la historia no la he terminado, o sea, nada más llevo como los primeros dos ¿Ya la volúmenes. terminaron de publicar? Ya se terminó de Sí, ya. publicar. Pero aquí ya ves que En estaban México no, sacando- aún no. En México le está publicando Editorial Bruguera. Mm. Sí. Ahí busquen en las tiendas o en los puestos los números atrasados, muy recomendable. Pero, o sea, la historia es, digamos, estos hermanos juntando las llaves y hay alguien del pasado del papá que los está persiguiendo. O sea, la maldición, la casa hace que todos los portadores de las llaves olviden todo al cumplir los 18 años. Ujú. Entonces alguien del pasado los está persiguiendo y pues ni el hermano menor que lidió con ese problema en el pasado, ni la mamá, ni nadie sabe, y dejan a los hermanos solos lidiando con este espectro, que además es un desgraciado de primera que no le importa llevarse a nadie en su propósito. Entonces está interesante cómo mueve pasado y el presente de la familia Locke. Ujú. Pero además tiene unos números que son una maravilla absoluta, o sea, el primer volumen es una cosa muy brutal, o sea, sí hay muerte y asesinatos y unas cosas muy densas, pero ya el número, al menos en como lo manejaron en México, el volumen con el que inicia el segundo volumen, el cómic con el que inicia el segundo volumen, Ajá. es una historia fabulosa, o sea, es una historia casi de antisegregacionista, es un maestro negro joven
que está con su novia, una rubia guapísima, la novia se arroja al río y le dice, no voy a salir hasta que tú te vengas a sacarme. Y a partir de ahí te cuentan la historia de que la chava en efecto murió, pero como 50 años después de cáncer. Entonces el maestro ya viejo empieza a recordar como su vida como maestro con la esposa. Y tú dices, o sea, ¿qué onda? ¿Qué pinta este maestro aquí, no? O sea, es un maestro de teatro y pues ya ve a los hijitos del que fue a sus alumnos y dice, pues qué mal que masacraron a este cuate, ¿no? Y de repente, a lo largo de la historia Qué mal vas viendo, pedo. pues qué mal pedo, ¿no? Y de repente se da cuenta que el nuevo amigo de los hermanos es un tipo que se parece demasiado a uno de los amigos del papá. Y ya después ves que este tipo es un demonio literal es un demonio. Entonces, Me gusta más el término, entidades interdimensionales. Sí, pero es que aquí, por el término y por todo lo que abarca, sí es un demonio en todos los sentidos. Entonces, el final es súper redondo, o sea, este personaje, la historia al inicio de la maestra, bueno, de la chica lanzándose al lago, tú dices, ¿qué sentido tiene? Y al final cuando ves la conclusión súper cruel de este personaje, tiene un sentido y es como súper poético y muy bonito. Entonces, creo que es lo único que he leído hasta ahora de Joe Hill, pero me han dado como muchas buenas recomendaciones de él. Y creo que tan solo con ese número es así de, este cuate sabe escribir una historia de muerte, una historia de suspenso, pero también una historia de amor, una historia de racismo, o sea, tantos temas y tantas cosas y además muy bien escrito. O sea, creo que lo que ha tenido Lock and Key es que sí, a pesar de que sí es una historia muy complicada y que son un montón de volúmenes, sí te sabe mantener muy enganchado y sí sabe como mantenerte el suspenso y que a pesar de que son los mismos personajes y que no hay como que un gran giro, bueno, ya después se mueve al pasado como para explicarte la historia, pero sí sabe como mantenerte en suspenso y sí le da como que un giro interesante al clásico tópico de terror americano, estadounidense de las casas embrujadas. Sí. Entonces, con el giro de las llaves, los poderes y los demonios, como que también le hace una historia muy interesante. Y nada más para concluir, pongo 2 menciones especiales de terror en cómic que son mis favoritos. Uno es, creo que una de las cosas más arriesgadas y fabulosas que publicó Marvel Televisa. Me choca Marvel Televisa y su editor, pero tiene buenos aciertos cuando se Creo pueden que no eres el único que lo odia. Ajá. Pero hace años publicaban La guarida del horror de Richard Corben, que era una adaptación de relatos de Lovecraft y de Edgar Allan Poe en cómic. Y son una cosa muy buena. O sea, la versión te incluía el relato original, así bueno, aquí traducido en prosa o en poesía en caso de Allan Poe. Ya después una adaptación en cómic que hizo el dibujante Richard Corben, que es como de los máximos dibujantes de terror del cómic estadounidense. Y eran unas cosas muy interesantes, era una reinterpretación del gusano conquistador de Allan Poe, el cuervo, el corazón de la torre. O sea, el dibujo es muy tosco, muy grotesco, pero sí, o sea, sí te metía y yo estaba muy chavo en ese entonces, como 15 años, entonces sí, como fascinante descubrí esos autores a partir de ese cómic. Creo que fue de las propuestas como más arregladas porque no era nada de superhéroes. Entonces, ese me parece uno de los grandes aciertos. Y otro que está actualmente en publicación y que ese más que terror lo siento más de aventura, pero sí tiene como que un poquito de terror, que es American Vampire de Scott Snyder, sí. Que es la historia de las guerras que hay entre distintas razas de vampiros y cómo surge la raza americana de vampiros, las intrigas que parten del medio oeste y han llegado hasta Roswell. Sí, entonces se ganó aparte su premio Eisner, ¿no? Sí se ha llevado su premio Eisner. Por lo menos el primer volumen o los el primer volumen, sí. Que además, aparte también creo que la primera parte la escribió con Stephen King. Stephen King escribe una historia de vaqueros, de hecho, del despiadado Johnny Sweet, que es el primer vampiro americano. Entonces, sí, está muy, muy, muy... Sí, la verdad es que recomendamos ampliamente el primer volumen de American Vampire, que es escrito por Scott Snyder, Stephen King y ilustrado por Rafael Albuquerque. ¿Pero qué onda? Todos los de esta plática llevó Stephen King de y aparte, para terminar la conexión de Joe Hill y Stephen King, la parte de las novelas también ya de Joe Hill están, yo no las he leído, pero sí me han comentado de que también ya hay propias referencias, como que él también está creando como que su propio universo, y no solo eso, sino como que también creo que hay un lado, creo que la última novela que escribió, que creo que se llama Nosferatu, sí, que es que aparte hace referencia a cuestiones del universo de Stephen King, entonces está diciendo que están conectados. Van a chocar en están algún conectados, creo que hace referencia creo que a eso. Ese payaso maldito, hace referencias a la novela. Entonces, sí se vuelve como que una cuestión de que todo está relacionado y...
Nada más nos faltó conectar Coraline con Stephen Sí, King. de alguna Sí. manera. Ya, pero... Pero ¿No te si sabes le algo de rascamos, de Neil seguro Gaiman? algo. Ah, Tal pues vez. sí, porque una de las grandes inspiraciones de Neil Gaiman es precisamente Stephen King. Miren, sí Sí lo salió, logramos, sí sí salió. lo logramos. Y ¿Por además qué? Stephen King escribió, creo que fue el prólogo o la introducción, creo que del volumen 8 de Sandman. Y hace todo como una especie como de análisis y comentarios sobre ese volumen. Yo me sabía otras dos Ajá. chismes. El primero es que si ustedes se fijan en en una de las primeras viñetas, en el primer volumen de Sandman, Ujú. mientras encarcelan al Señor de los Sueños, hay uno de los cuidadores está leyendo eso. Ah. ¿En Sí, serio? sí, lo encontré así por pura casualidad, divagando entre las páginas. ¡Ay, mira, está leyendo eso! ¡Qué chido! Y otra es que, bueno, el propio Neil Gaiman refiere que el mejor consejo que se le ha dado en su vida y que nunca siguió, vino del propio Stephen King, que vio que había muchos fans que estaban a la espera de recibir el autógrafo de Gaiman y que le decía, oh, esto es genial, deberías disfrutarlo. Y que él estaba como muy presionado, pensando en nuevas ideas, entonces dice, fue el mejor consejo que me dieron que la verdad no Nunca seguí. seguí. Pero mira, se conecta Sí, todo, el todo lo multiverso. conecta. Todo Stephen está King es la torre conectado. oscura Sí, del horror. sí. Creo que es inevitable hablar de horror y no mencionar a Stephen King, definitivamente. Wow. Pues a ver si ahorita sale también en el debate que vamos a tener. Porque ahora vamos a pasar. Gracias por contarnos. Yo no voy a comentar el mío por cuestiones de tiempo. Además, yo soy el anfitrión. Yo prefiero escucharlos a ustedes. Ay, Entonces, yo solo los voy guiando. Sí. ¿Cómo se llama el que te lleva en una barca? al a- de- al- El al- Caronte. Yo soy Caronte, yo soy su Caronte. Entonces ahorita vamos a pasar a un debate donde vamos a ver sobre los monstruos, la vieja guardia de monstruos, que son Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, el fantasma de la ópera, la momia, el hombre invisible, etcétera. Como decía Omar, Universal Classics, contra monstruos modernos que en realidad, y curiosamente, todos son ochenteros, o la mayoría son Sí, todos ochenteros. son ochenteros. Jason Voorhees de Viernes 13, Freddy Krueger, Michael Myers, Chucky, Leatherface, los Xenomorphs de Alien, todo ese tipo de monstruos que coincidentemente están en un periodo de los 80s, 70s. Entonces, ¿ustedes con cuáles se quedan? ¿Cuáles les gustan más? ¿La vieja guardia o los modernos? Tomando en cuenta que yo Tú evito eres- sentirme acosado Ujú. y aparte, yo soy más vieja guardia, pues es que esto también cae en vieja guardia, o sea, es como más Sí. vieja guardia, menos vieja guardia, ¿no? Sí. Todo. Sí, yo me voy con los Universal Classics, porque aparte son símbolos que pueden ser retomados en, Es que se han retomado en muchísimo. todo, ¿no? Hasta en Intro los de los comandos. Y ha habido varias Los comandos reinterpretaciones. aulladores. Es que hay Claro. muchísimas, al ser tan vieja guardia, hay demasiadas Sí, reinterpretaciones porque creo que del muchos mismo. vienen de una cuestión más literaria. Más Sí. literaria. Entonces, a partir de que como viene en un libro, pues eso da pie a que se hagan diferentes como que versiones. Obviamente, pues, de las que ahorita referimos en cuestión de cine. Bueno, Pero las yo creo que clásicas, Pero son íconos. Sí, pero son los muy íconos de esos personajes terminaron de cuajar con las películas Sí. antañitas. Sí. Sobre todo, por ejemplo, donde salía Bela Lugosi, Boris Karloff. Sí, porque además son ellos los que dieron de las imágenes más reconocibles. O sea, Drácula, digamos, puedes ahí debatir como si Bela Lugosi o Christopher Lee, ¿no? Ujú. Pero Boris Karloff, o sea, piensas en, Sí, en piensas en Frankenstein y Y piensas ese en es Boris Karloff. De hecho, refiriéndonos un poco a nuestro primer podcast, en Hotel Transilvania se supone que no pudieron conseguir los derechos de Universal para poder poner a Drácula, Frankenstein, el hombre lobo como los conocemos habitualmente, y lo que hicieron fue lo mismo que aplicaron en Nosferatu, Ajá. que fue, nunca se menciona como tal que son como ellos, y por ejemplo creo que había condiciones muy específicas. Drácula no podía tener su, ¿cómo le llaman? Pico de viuda. Pico de viuda, no podía tener su collarcito, no podía hablar como Boris Karloff. Pero Digo, es como un Bela chiste Lugosi. recurrente Ajá. en Y Hotel creo que Frankenstein no puede ser verde, no podía tener como tornillos, así. Con los monstruos clásicos no se pueden meter en ciertas cosas, entonces lo mueven, lo tuercen y ya logran tener eso. Y es que no sé, o sea, los monstruos clásicos, o sea, yo no he visto las películas originales de Universal, Yo he visto cachos. ¿sí?
Ujú. O sea, los conozco, digamos, por referentes. O sea, por ejemplo, el Drácula de Bela Lugosi y ese pleito con Boris Karloff lo conozco por Ed Wood de Tim Burton. o ¿Cuál? sea. Nuestro primer acercamiento con esos monstruos clásicos, tengo la teoría de que fue con Scooby-Doo, pero los especiales en donde Ah, era claro. la Que carrera trae de los específicamente- monstruos. Ajá, y- sí. Es Sí, que también oye, como, sí, creo de que como hecho. estas ya está tanto en el imaginario colectivo, Ujú. o sea, creo que es imposible que no, o sea, tal vez, bueno, yo tampoco he visto tal cual todas las películas completas, sí he visto, igual como tú dices, como Ujú. que pedazos, escenas, pero así de, como ya están tan incrustados, O que, sea, sabes quién es Ajá, Frankenstein, sí. sabes quién es el hombre lobo, sabes qué es Drácula, qué los puede matar, qué es lo que están buscando. Y sabes de alguna forma que todos esos que acabas de mencionar van juntos. Ujú. O sea, por alguna razón, Guillermo del Toro nos lo recordó hace 2 años en su intro de Los Simpsons. Que salen todos correteando a Bart, pero Van sí, en o sea, manada. van como, o sea, digamos, Universal supo hacer los iconos, pero digamos, los hemos retomado y visto de tantas formas que ya, o sea, los damos por hecho, ¿no? Pero sus reimaginaciones en algunos casos no les han salido. Por ejemplo, La Momia, su reimaginación con Brendan Fraser. De hecho, creo que es de las únicas que se ha hecho, o sea, de La Momia. O sea, Es teniendo que en cuenta ese la era tal original cual de la... Imhotep y todo esto. Ajá. Pues, o sea, lo quisieron hacer como de superacción y CG. Es que y- ese además es como mm. refrito Ay, de pero a mí Indiana sí me Jones que de gusta la momia, ¿no? Sí. yo a mí sí, no O sea, me gustaron las dos es- primeras, o pero sea- creo que sin nada que ver con, Nada sí. que, o sea, con el horror no eran cintas de aventura, No, o sea, eran era cintas- como, era como un Indiana Jones con un monstruote más obvio. O El Hombre Invisible con Kevin Bacon. No la No. llegaron a ver. Ay, el hombre, no, la de Kevin Bacon a Sí, mí no, sí sí me daba- da... Estaba como creepy. O sea, Kevin Bacon sí hace un hombre invisible muy, muy demente, o sea, Y después Fantasma de la Ópera, pero la versión con con Jared Butler. Gerard Butler y Mm. Emily. ¿Cómo se llama? ¿Blunt? No, no es Blunt. No, sí, otra la que chica. salió en la de Dragon Ball, ¿no? Ándale, Ah. la que hizo de Bulma en Dragon Ball Sí. Evolution. Mm. Ese sí es un... Vamos a hablar Eso de sí es Hablemos de Dragon Ball monstruos que Evolution. autorizó Ese Dragon sí Ball es de Evolution. terror. Ese sí nos que provocó pesadillas. Sí, no, gracias, no lo mencionemos. Si no, no vamos a dormir. No lo invoque, no, No lo Ustedes no invoquen. lo pueden sentir, pero el ambiente en la cabina se enfrió está a frío, niveles sí. de ultratumba. Está frío. Todos echando vaporcitos, güey. Sí, esta película debe ser quemada, destruida, hecha. No, ya. Ay, ya, ya. pasemos de... Entonces, Sí. Bela Cambiamos, Lugosi. regresemos a lo que El estábamos. cruz. Entonces, vieja guardia y los ochenteros. Lo que tienen los ochenteros es que, curiosamente, o sea, siguen siendo esta onda sobrenatural, pero se fijan más en los asesinos seriales. O sea, en Ujú, general sí. son más como slasher. Y de hecho creo que ellos son los que inauguran el género del slasher. Sobre todo Jason Voorhees, Freddy Krueger y Michael Myers son como los representativos. Que tienen otro encanto diferente. Sí, y O sea, otro es- contexto, y digamos, viernes 13, Halloween, todos... ¿Critters cuenta en esa camada? ¿Quién? Critters. Es el de... Estas bolitas que aventaban espinas y ¿pero cuál? venían ¿Cuál? del espacio exterior. ¿Cuál? Una gran... No, la ¿no saga- la viste? nadie topa. Yo nadie topa la saga topaba de por los No. comerciales en Canal 5, pero nunca la vi. ¿Critters? Sí. No, estoy tratando de hacer... Haciendo memoria. pero Ajá, yo, sacando el archivero así como loco. yo creo que no la he visto porque si no, No, sí pero me yo siento que haría además clic. obedecían, los ochenteros como que obedecían otros valores, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, Es que muchas era personas... contextual. Sí. O sea, si era como toda esta onda de Por que ejemplo, el somos super puritanismo cool. sexual, o sea, por ejemplo, eso de que los vírgenes sobreviven, eso de que la Scream Queen por excelencia. Que paréntesis, recomendamos mucho, no sé si ustedes la han visto, Sí. seguro sí, Cabin on the Woods, Es una de hermosa Joss Whedon, carta de amor a todo a el género. todo ese tipo de monstruos, criaturas y tradiciones. Es como sátira, parodia, como reconocer Sí, que esos... Es como un bonito homenaje a Ujú. todos esos tropos y todos esos recursos que tiene como Y además que, es y de- monstruos sobre todo también. Y además es de nuestros gentes que tenemos en el panteón de dioses nerds, que es Joss Whedon, entonces... Véanla, si les gusta todo ese tipo de cosas, véanla, la verdad es que está bien bonita. Sí, muy recomendable.
Pero bueno, solo un pequeño paréntesis. Me Sí, o sea, acordé. digamos que los ochenteros es lo que eso tiene, ¿no? Digamos, sobre todo Halloween y Viernes 13 como que pusieron esos tropos clásicos, ¿no? De, Ujú. los puros sobreviven, los que se separan son los primeros en morir. O sea, digamos, La le rubia, los le negros. puso sabor a lo que Nueva. todos llevábamos viendo años en Ujú. Scooby-Doo, o sea. Sí. Sí, de hecho. Es que también hay que tomar en cuenta que creo que también el terror y el horror creo que obedecen también a ciertas cuestiones sociales de cada época. Sí. Por Ujú. ejemplo, tal vez la cuestión del vampiro, tal vez pensando más en cuestión de Drácula, es más hacia la cuestión de ser la persona extraña, tal vez Seductora. ajá, ese tipo como de miedo, tal vez por ejemplo la cuestión del monstruo en Frankenstein, que va más hacia la cuestión de la ciencia, de los Ujú. peligros que puede traer. Entonces, tal vez, por ejemplo, para nosotros, bueno, ya en época actual, tal vez no nos cause el mismo miedo que en su momento causaron todos ellos. Y tal vez puede ser que para muchos pueda ser un poco más vigente esa sensación como de miedo Ujú. de los que salieron en los 80, porque tal vez es un poco más cercano a la época y por cuestiones de contexto. Sí, de hecho, estaba pensando ahorita que mencionaron a eso, a Pennywise, sí tendría el mismo impacto con los niños de ahora. O sea, si los niños de ahora que la ven se sentirían igual de Sí. Los asustados vulnerables. con lo que, o sea, no digo que o sea, lo que ven ahorita es como random, creepy, raro. Entonces, Actividad Paranormal 16, que ajá, Malditos solo pasan como millennials. 3 cosas en los últimos 3 minutos y ya. de hecho, Sí, pero es que también, por ejemplo, como la del Aro. El Aro creo que obedece también mucho una cuestión más, es una película japonesa. pero Y ese es obviamente más obedece millennial, ¿no? bueno, ¿Noventero? pero creo que Es es más de del- los 90. Pero nomás La para versión nombrar original, japonés. Sí, sí. estoy hablando de la original. Ah, Ah, Pero creo que esa obedece más una cuestión más de contexto de Japón, de la cuestión como tecnológica, la cuestión de las cintas de video. O sea, creo que es más una. Por eso es lo que me refiero yo hace un momento, de que creo que sí hay una cuestión más de contexto y también medios sociales para que realmente tenga efecto el miedo en las personas de lo que les está mostrando cada Ujú. producto. Mm, sí, digamos que, o sea, a mí lo que me gusta de, digamos, esta camada de monstruos ochenteros, o sea, de todos los que mencionaste, digamos que por el que más me siento intimidado, es por Freddy, obviamente, digo, un asesino en sueños, y ujú. por el genomorfo de Alien, o sea, Sí. ese sí. yo estaba Sí. tan traumado con Freddy de morro. Es que con Freddy, Que ¿cómo te escapas de...? Sí, es no, que precisamente yo me aprendí la fórmula de Bart Simpson, ¿no? De cómo venció A Willy. en la casita del horror a Willy. Y dije, si alguna vez pasa algo, botón rojo Sí. y Bart me salvará, ya sabré qué hacer. y que hablando, o sea, ya sé que esto nos lleva a Haciendo muchos usted, lados, ¿no? pero las casitas del horror, qué cosa tan Son hermosa. Sí, es la muy mejor buenos forma de homenajes. adentrarte a todo el Ah, mundo sí. del horror, o sea, todas las referencias que tiene, Un montón, tanto, desde la entrada hasta los episodios. los en sí. episodios como tal, que luego son parodias o son reconstrucciones de otras. Mi favorita siempre va a ser la de El Resplandor. Ah, Me encanta sí. cómo se burlan de estos tropos de jueves. Oigan, ayudamos al abuelo. El abuelo. Hola. Y lo de este hotel se fundó en un cementerio indio y fue ¿qué? Fue el lugar de varios especiales musicales de María Mi Conchita Conchita Alonso. Alonso. Uy, qué miedo. O sea, ese es mi favorito, la verdad. Ese episodio en general creo que es la mejor casita del horror posible. O sea, además el gag recurrente de que siempre matan a Willy sin importar qué pase. Ajá. Sí. A mí de ese episodio me encanta porque el cuento en sí me encanta. Es la parodia de El sonido de un trueno de Ray Bradbury. El episodio en el que Homero viaja en el tiempo con su Sí, 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 tostadora. sí, sí. Es una adaptación de un cuento de Ray Bradbury. Pero aquí obviamente los Simpsons lo llevan al nivel más desenfrenado y alocado posible. Y además todas las versiones alternas causadas por el viaje en el tiempo de Homero es la cosa fabulosa. Y su reacción Sí. cuando mata a los dinosaurios. O sea, ese episodio en general, las 3 partes son muy buenas, ¿no? Cuando se quieren comer a los niños, Ujú. la parodia del Resplandor y la parodia del sonido de un trueno. Pero ese es creo que de los grandes episodios. Los últimos... Las Ya se últimas- desvirtuó, la se neta. desvirtuó. Sí, Sí, o sea, un poco. la Ya no, ulti- Simpson, ya no son chéveres. no, ya cambiaste, Ya Simpson, cambiaste, seas sí, chévere. El sí. último Chévere. creo que me han dicho, creo que ya fue emitido. Bob Patiño va a Ajá. matar a Bart. Sí, pero creo que ya lo emitió, y por lo que leí de los comentarios dicen que sí está... Innecesariamente. No, sí, que sí está muy violento. Yo no lo he visto aún, pero sí dicen que sí está muy violento, no sé cómo... Suena a creepypasta. Sí.
Es que ya es lo que están haciendo, o sea, yo, por ejemplo, el último que vi de Casita del Horror, porque ya yo me bajé del carrito de Ujú. los Simpsons. Sí. Yo Fue solo veo fue las el de- casitas del horror. Ajá, sí, o sea, yo nada más vi el episodio con el intro de Guillermo del Toro y dije, Ujú. bueno, es Memo, vamos a Ajá. darle la oportunidad al episodio. Y no, lo único que me gustó fue el intro, o sea, no me puedo acordar No. gran cosa del episodio, nada, es una parodia malísima del gato de Doctor Seuss. Ujú. Y fue así de, o sea, ¿qué estamos viendo? O sea, no, ni una buena parodia del gato y además todos se morían y fue así de, o sea, la cosa divertida, chévere de esos viejos episodios de Casita del Horror de los Simpsons con el muñeco diabólico Krusty, Ujú. con esas resoluciones absurdas que salvaban a los personajes. El Diablo y Homero Simpson. El Diablo y Homero, el Diablo Flanders y Clásico, el Homero Diablo Simpson, Flanders. el departamento de castigos irónicos. O sea, esos grandes momentos de los Simpson cuando Homero mata a la muerte con una bola Sí. de boliche. O sea, Y se hace la muerte. Perdón, permiso, quédense, ahí les voy. todas esas personas estaban en tu programa, papá. Mm, Sí, Algún día. La- con Engaña a Dios. Ándale. Oye, esta no es Marge, es su Es su su hermana hermana- fea. Ah, no, su hermana gorda. Es hermana gorda Patty. Es Selma, Alma estúpida. Sí, o sea, Los Simpsons hicieron muy, o sea, porque te iban adentrando de a poquito y vas conociendo, aunque no, o sea, no tuviera referente, ibas conociendo esos pedazos del horror clásico, de terror y de la cultura pop en y de general. la cultura pop. O sea, Pero además- después se cargaron mucho en la cultura pop y es ahorita lo que tenemos. Sí. Pero No, vi un silencio y me borró la memoria. No, iba a decir ¿alguno de ustedes recuerda los disfraces que tienen uno de los especiales de la casita del Están horror? todos Que están disfrazados. todos contando Ah, historias. Que Bart estaba disfrazado de Alex del Dark, Sí. de la Ajá. mecánica. No sé si no me acuerdo de Que ese. Marge, el No abuelo. era el mismo que Homero Vagabundo, ¿verdad? No, Ya creo se que la sí es el llevó de las Homero doble A. no, No, es otro, es ¿verdad? otro. porque creo que ese es el de Homero en tercera dimensión. No, ese es No. otro. No. No, ese es la parodia de King Kong Ujú. con Homero Kong. Y no me acuerdo cuáles eran los otros. Ah, estaba la parodia del cuervo con Bart. Ay, ese es Ajá. buenísimo. Es de la primera casita del horror, Sí. de hecho. Ujú. Sí, y no me acuerdo qué otros. Pero veo, o sea, Alan Poe, el episodio de la tercera dimensión, que también es una de las cosas más brutales y geniales Sí. que hizo los Simpsons. Sí, que Ya. creo que también es de los más memorables. Sí, más despacio, cerebrito. ¿Alguien vio la película Tron? No, No. no, sí, No, espera, espere. no. Sí, o sea, toda o sea, los Simpsons es como el gran almanaque de la cultura pop, Ujú. Noventera. noventera, Y hagamos esa. pero ya en las casitas del horror, pongámonos 16 para abajo, Ajá. o sea, sí te daban como muy buenos guiños, ya después lo hicieron tan obvio que ofende, o sea, no. No, y no eran los mismos Simpson, entonces los olvidamos y se quedaron ahí en el... Y luego con el cambio del doblaje. aquí Oh, claro. Para Sí. Latinoamérica. Sí, o sea, fue toda una combinación que hizo que nos Muchos bajáramos de- factores. Yo la última casita del horror que disfruté fue la parodia de la Guerra de los Mundos, que juegan con esto de que hizo Orson Welles con el programa de radio que volvió a todos locos. Ujú. Que más que de burlarse de la Guerra de los Mundos, tal cual se burlan del programa radiofónico. Y termina con una referencia muy gruesa a la Guerra de Irak. Que, o sea, Kang y Kodo están diciendo que la Ah, guerra claro, contra los claro. mundos está fracasando y todo así. Y es un guiño como muy fuerte a la Muy Guerra directo. de Irak. Ujú. Entonces, digamos, ese fue como el último bueno de Casita del Horror. Ve también de entre los memorables uno en donde Homero pinta su casa con pintura de plomo y por eso es algo de la, sí, de radiación. de la Ah, radiación, ¿no? Que sí. también tiene que aventarse. Que ese es Muere Sí, Son de... Shakespeare. del hombre omega. Ajá, del hombre omega, sí. Que estalla, él se salva y también su familia porque todas las paredes estaban cubiertas de plomo. Yo no me acuerdo si también es de Casita del Horror o no, de lo de Marsh, de que creo que le embaraza a uno de los aliens. Ajá, Sí, sí, que también Maggie es es hija de Sí. Kang. Ese también creo que es de los Y que le salen los Ajá, tentaculitos y se mueve. O uno de los mejores episodios de política jamás hechos en la televisión, que es cuando Kang y Kodo reemplazan a Bill Bill Clinton y a su rival, y al final termina con la gran y memorable frase de Homero de a mí que me ves, yo voté por Kodos. Y los expulsan al espacio, ¿no creo? Sí, a Clinton y al otro, sí. Pues, volviendo un poco, A los nos monstruos desviamos a los clásicos. monstruos. Nos desviamos. Yo... Es que sí, es complicado decidir como uno solo. Cada Ah, uno tiene creo que su encanto. Cada uno tiene su encanto, pero yo la verdad es que sí me quedo más con los ochenteros. Sobre todo porque
no se presta tanto a reinterpretaciones. Lamentablemente, Pero se Bueno, presta a secuelas. se presta- Cuidado, ese- Es que ese muchachos. es en el los 2000 asunto. hubo reinterpretaciones muy malas y crossover es que ese es el problema. Jason en el espacio no es bueno. Híjole, augurio. Freddy Ajá. contra Jason. Ya, o sea, creo que te quedas con la primera y hasta ahí. No sé qué. Y luego la última que hicieron creo que fue de con la de Viernes 13. Ajá, Lo- la intentaron revivir, ¿no? Ajá. Y también fue CGI, gore extremo. Y además estuvo creo que Rooney Mara. Y creo que tan mal fue su experiencia en esa película que dijo de que iba a renunciar a ser actriz. A ese grado de que dijo así de que no le había gustado para nada estar en la Y película. después hizo la chica del dragón tatuado. Y No es dijo, cierto, bueno, tal es vez. cierto, estuvo en la de la red social Ah, sí. y después ya la de la chica del dragón tatuado. Pero Oigan, si no, ya lo Pero habríamos todo perdido. esto creo que nos falta mencionar a Chucky. A Chucky. O sea, Que la vuelves a ver y es una película de comedia realmente, más que de terror. O sea, si la Yo ves me de creo que de pequeño. niño sí me Mira, daba Chucky miedo. 1 y Chucky 2. Bueno, Aguas, porque sí son un mal viaje absoluto. Sí, y, o sea, de niños sí, sí es las que- ves es y que te quedas viendo a tu ese rollo de muñequito la así con fábrica cara de muñecos y donde te atacan muchos Chucky, sí está Pues, de que cuidado. tu muñeco que quieres y que amas, de te pronto trata quiera de matar, creo que ya es bastante fuerte. Y aparte creo que el hechizo twist que en hace Toy Story. en Chucky 1 para meter su alma en... Es vudú, ¿no? O algo así. Pues quién sabe, pero a mí me contaron Magia. que sí era... Sí, sí era sí, es neta. it's legit. Sí, It's legit. se ha de haber grabado. Sí, aquí creo que un- las que un pasaron como que grimorio. típicas de Canal 5 que siempre me daban miedo era la de Chucky Ujú. y la de las brujas de Roald Dahl. Ay, es Oh. fabulosa las brujas. Sí, No, siempre me dan no la he miedo visto. las brujas No, con esta es- Angela, ay, ¿cómo se llama la actriz? Ay. Bueno, ¿Houston? sí, Angelica Houston, Angelica sí, Houston, como la sí. reina de las brujas. Sí. toda la actriz me No. sigue todavía dando miedo. No, y esa escena que, o sea, la escena ya se ve sola sin ver toda la película, la escena en donde se descubre que la ves de una mujer elegante y hermosa y de repente ves Sí, creo que su ya sé cuál. narizota, Sí, sus sí, verrugas, sí. toda pelona. A mí me gusta más la novela, yo soy muy fan de Dahl, me gusta más la novela, de Ujú. niño y así como de... ¿Es "Ah, novela o sí". es cuentito? Es cuentito. Es novela, Es novela. Es novela, Sí. sí, es Sí, es novela. A mí me gustaba porque aparte Luke, sí se llamaba Luke el Luke, niño, sí. ¿verdad? Sí. Luke tenía su emporio de Legos, ¿no? Ajá, sí, Que- su casita ¡Ay, al final, eso me cómo se volaba movía la como ratoncito, mente! era hermoso, o sea, yo decía, quiero un hámster nomás para tenerlo como Luke ahí en Pero su- aparte la abuela era un shock para mí, ¿no? Le faltaba un dedo y fumaba puros y... La introducción de esa película es todo un shock, o sea, la parte en donde la abuela te Sí, cuenta te de cuenta los casos de los niños desaparecidos Y por te brujas. cuenta su amiga, A la ¿no? niña de Que la se va- pintura, o sea, ¡Ay! yo luego veo pinturas y veo a una niñita y digo, Sí, yo también siempre recuerdo. sí, Recuerdo el referente de que No, un y día le en- estaba dando de comer a los gansos, otro día estaba dentro de la casita. ¡Ay! sí, y esa qué historia de que tristeza. un día de repente desapareció. Desapareció. Y Ah. te quedas así, total, eres Oye, un genio. Pero la muerte de los padres de Luke. No sé si vaya a saltar un spoiler, así que de una vez suéltala. Pero la muerte de los padres de Luke, ¿sí es por un accidente o fue chanchullo de las brujas? Pues es que aún no tenían el contacto con ellas, o sea, te manejan como que es un accidente, uno muy desafortunado, o sea. Porque me acuerdo que pues, la reina de las brujas ya tenía pique con la abuela. ¿no? Ajá, Que sí. la recuerda, La creo que de ubicaba niña, ¿no? de- La ubicaba como Ajá. niña. Sí, o sea, es queda eso muy ambiguo. Yo me gusta leerlo como que es una casualidad desafortunada que es la que guía a Luke de nuevo hacia las brujas. Pero sí, o sea, se presta también esa interpretación de que fue un ataque de la bruja mayor. Wow. Qué rifado. Ese es Lo voy a un, Entonces buscar. era- ese es un gran Estoy seguro de que monstruo. sí la vi, Sí las Porque sí viste. recuerdo flashes de ahorita lo que comentaron. Esa pero tengo que película es de volver esas a que infaltables buscarla. que si viste Canal 5, o sea, Sí. te tienes Es que era que... un seguro must. sí la vi, solo que seguro está muy atrás en mi archivero. O la bloqueaste de lo choquante que Ajá, a puede lo mejor ser. también. Sí, y no, y es de la mente que pensó en un libro en el que originalmente casi todos los niños mueren en una fábrica de dulces. Sí. O sea, según yo la película original, la de... La de- Charlie la... La de Willy Wonka y la la del- fábrica de Sí, por el chocolate. Charlie la fábrica de chocolate. No, o sea, No, pero la primera se llamó Willy Wonka. ajá, Ah. Willy Wonka. Ajá, que es como la distingues de la de Burton. ¿Cómo se llama el actor? ¿No es Billy Ay, no me Wilder? acuerdo. Bueno, es el del meme de Sí. Willy Wonka que todos conocemos. Pero que no te dicen si están vivos o muertos o qué Ok. rayos. O sea, solo como que Ya no están. se fueron. Son dulces. Reencarnaron en dulces. Soy Les Green. Soy Lane Green. Soy Lane Green. No Los vas a volver dulces a son comer un dulce humanos. Wonka con la misma tranquilidad. Bueno, entonces creo que podemos concluir que tenemos sentimientos por ambos, o sea, la vieja guardia y
y los ochenteros. Es difícil elegir un bando. Pues es que más bien, ya después de esos dos grandes paradigmas, creo que no hay nada, ¿no? Todo lo ¿verdad? demás es el Sí, refrito, porque el actualmente refrito, no el ha salido refrito. nada nuevo. O sea, yo siento que, por Obviamente. ejemplo, en cuanto a monstruos, comparándolo, por ejemplo, con con el clásico de Universal, ahí me gusta, de Lobo no, o sea, el último intento de resucitar el Hombre Lobo fue malo. Fue con Benicio del Toro, Benicio del ¿no? Toro, Y Anthony Ay, Hopkins. pero A mí me gusta el Hombre Invisible de Kevin Bacon, pero también hay sus reservas. El vampiro siento que es un tema muy controversial, Sí, más después sí, de ha habido Twilight. se ha desvirtuado mucho, creo Pero que la imagen. las últimas dos películas de vampiros recientes que vi me gustó lo que hicieron con el tema. Los amantes, solo los amantes sobreviven. Solo los y amantes. una chica sola Ajá. regresa sola a casa por Que la es noche. iraní, iraní la película. También, si no la han visto, véanla. Yo no la he visto, pero me la han recomendado Es que hay muchísimo. ahorita está haciendo como que mucho de la parte del cine indie, con Exacto. muchas películas de horror muy interesantes, como la que ahorita mencionaste. Lo también interesante no está en Hollywood, normalmente Ajá, no, sí. es muy difícil que salga Por algo ejemplo, interesante También en está la de Hollywood, The la verdad. Babadook, que es australiana, Ujú. que ahí sí proponen otro nuevo monstruo que es muy buena, que también sale como de una madre que le lee un libro de este monstruo que se llama The Babadook, que es como un tipo como que tiene como una gabardina negra y un sombrero de, pues sí, es un sombrero que de bombín, no sé cómo decirlo, Ujú. y que el niño tiene miedo y es justamente una metáfora para la cuestión de la pérdida, pero ese sí da muy buena película y ese monstruo sí da miedo y creo que es de las últimas películas que sí creo que han propuesto un nuevo monstruo. en Es que los si últimos quieres años. ver grandes monstruos o el monstruo conocido pero de una lectura muy interesante, por ejemplo mi vampiro favorito es la de Let Me In. Esa niña sí me da sí. miedo y además lo que expone Ellie sobre el amor es- es una cosa muy gruesa. Pero creo que en el cine indie es en donde ves las cosas más Sí, propositivas. Por ejemplo, pienso en Monster, Claro. ¿cómo se llama el director? Es Monsters de Gareth Edwards. Gareth Edwards, que Ujú. ya después le dieron el manto de Godzilla. Pero no sé, o sea, tengo sentimientos encontrados porque ahorita Hollywood está como de, van a volver los monstruos. Universal quiere sacar un universo compartido con los monstruos clásicos, universo compartido. Vamos. Legendary quiere lanzar a Godzilla, a Kong, enfrentar a Godzilla contra Kong y Guillermo del Toro también quiere entrarle al quite. Sí, Se va a cebar, si él entra, se va a cebar. Vamos a hacer también un especial de universos compartidos donde podamos hablar de todo esto porque ya se está volviendo, no sé si... Todos quieren Pero hacerlo. vamos a dejarlo para después porque Pero- de verdad es un tema es muy extenso, los universos compartidos, y que levanta mucha controversia y Para muchos discutirlo puntos. con más calma. Calma. Sí, Ajá. pero Un creo que cafecito. conclusión es, denle un vistazo al cine indie, es donde están haciendo Ujú. cosas interesantes con En la los actualidad monstruos, de monstruos. porque los clásicos, más que rendirles homenaje o reimaginarlos de maneras que en verdad obedezcan nuestro contexto y te den miedo, es como un No. refrito más, y no sé, pierde como que... El encanto. Pierde su encanta. chiste. Bueno, pues lamentablemente ya llegamos al final del programa. Nosotros podremos... Así nos faltaron las cortinillas del... Pues les agradezco a todos por escucharnos. Vamos a intentar, a ver si sale un bonus para los que nos escuchan en YouTube. Vamos a poner los highlights de lo que hablamos y ustedes pueden ir directamente a ellos si nos escuchan en YouTube, saltar directamente al tema que más les agrade. Pero eso es para la gente de YouTube. Para todos los demás nos escuchan completos. Modo. Ni modo. Están sujetos. Entonces, pues gracias por escucharnos, Miguel, Axel, Omar, gracias por venir, gracias por platicarnos. Recuerden que tenemos episodios nuevos todos los lunes, escúchenos por YouTube, SoundCloud y iTunes, síganos a través de Facebook y Twitter. Cuéntenos también cuál es su película, libro, cómic, videojuego de miedo favorito y ustedes prefieren la nueva o la vieja guardia de monstruos. Cuéntenos en los comentarios y pues nosotros somos la Meta Alianza y nos vemos hasta la próxima.